Muy buenas, hermanos, familia, amigos, reciban un cordial saludo y agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da. Una vez más de encontrarnos frente a la palabra de Dios y seguir extrayendo verdades eternas que nos puedan servir para nosotros. Porque todo esto quedó para nosotros acá, para que aprendamos de las experiencias buenas y malas y no pasemos por las mismas, no suframos las mismas consecuencias que sufrieron algunos. Ese es el propósito de todo esto, según dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, que todas estas cosas quedaron como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en los mismos ejemplos de desobediencia o también aprender de las buenas cosas que quedaron aquí para nosotros. Todo esto tiene un propósito y es de ayudarnos, es de bendecirnos. El propósito de Dios siempre es bendecirnos y que le demos la oportunidad de poder bendecirnos, porque el obstáculo somos nosotros, el problema somos nosotros, para que Él nos bendiga. Por allá en Deuteronomio capítulo 5 habla de cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí, bajó y la gente no quería ver ni oír lo que estaba pasando allá, porque vamos a morir. Y le dijeron: Moisés, escucha, habla tú con el Señor y tú habla con nosotros, qué es lo que tenemos que hacer, y nosotros lo hacemos. Y dijo Dios: yo los he escuchado y han hablado bien, porque hablar es una cosa, pero actuar es otra. Y el Señor dice: ojalá tuviesen un corazón que me temieran a mí, para que yo los bendijera a ellos, a sus padres, a sus hijos, a sus nietos y todo. Bendiciones, pero no me temen, no me obedecen, no hacen caso, me huyen y todo lo demás. Entonces, ¿cómo hago yo para bendecir a este pueblo? Y así estamos nosotros también. Dios lo que quiere es bendecirnos, pero aprendamos las lecciones de los que ya pasaron por acá, para que nosotros también, pues, no caigamos en las mismas. Hoy voy a hablar en cuanto a lo que venimos hablando. Lo que dijo Cristo en el capítulo 15 de Juan, versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Y esto hay que tomarlo en serio, tomemos en cuenta al Señor en todo, en todo. Señor, ¿es esta tu voluntad? Yo salgo, pero en tu nombre. Si tú no vas conmigo, mejor no me saques. Es a usted el que necesito. Ahora nos vamos. Y siempre hablando con Él y tomándolo en cuenta, pero no salir solo. Moisés fue uno de los que aprendió a caminar con el Señor. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pero bien, hoy vamos a coger un personaje del Antiguo Testamento y vamos a ver las consecuencias de separarse de Dios, que no va a ser muy bueno. Y no sé si alcancemos en un video o de no hacemos dos, no tenemos afán. Lo importante es que vamos entendiendo bien las cosas y saquemos provecho de lo que estamos estudiando. Pero pidamos la bendición del Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos en este tiempo y en este momento, en el mejor, en el que nos ha tocado vivir a nosotros. Creo que estamos en el mejor tiempo, Señor. La gente sospecha o piensa que algo va a pasar, que algo se viene para este mundo, alguna cosa, pero están alerta y están abiertos a recibir y a escuchar la palabra también. Y no sé si, como dice Pablo en 1 Corintios 10, los que hemos alcanzado el fin de los tiempos, parece que es el versículo 11 por ahí, el fin de los tiempos, los que hemos llegado ya al borde de una eternidad, que estemos tal vez llevando el mensaje final y el tiempo nos apremia a movernos, a hacer la obra, porque el tiempo es corto, nuestros días declinan y la venida de Cristo está a las puertas.
Despierte nuestro espíritu, Señor, como hizo allá en el libro de Ageo, para que salgamos y hagamos la obra que tenemos que hacer, dándole gracias y pidiendo que el Espíritu Santo que mora en cada creyente verdadero sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Hoy cogí un personaje del Antiguo Testamento que se llama Saúl. Fue el primer rey de Israel. Algunas características tiene, pero todo comienza en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, cuando le dijeron a Samuel que querían un rey como las demás naciones, que los gobierne a ellos. Y fue una propuesta que no le gustó nada ni a Samuel ni al Señor. Claro que ellos dicen que pensaban en los hijos de Samuel, que eran jueces, pero se dejaban sobornar y todo lo demás. Entonces ellos dijeron, queremos un rey como los demás pueblos que nos gobierne. El Señor dice el versículo, estoy en el primer libro de Samuel, capítulo 8, el versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos. No es a ti, pero a ninguno de los dos les gustó esto. Y además de esto, dice el Señor, muéstrale cómo los va a tratar este rey. Y a pesar de que les muestra cómo los va a tratar y dónde van a ir a terminar, ellos dijeron, no, queremos rey como los demás pueblos. A pesar de que le hubiera dicho, muéstreles cómo los va a tratar. Y termina aquí el versículo, con el versículo 18, no termina esto, pero dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Y esto está en el capítulo 28, cuando Saúl estaba en apuros y clamó al Señor, hizo venir a Samuel y un poco de cosas, y no le escuchó y se convirtió en el enemigo. Cuando nos separamos de Dios es cosa terrible, pero esto que les dice, cuando ustedes clamen, yo no les voy a responder. Y es para tomar muy, muy en serio lo que habla el Señor. Entonces, como ya dijeron, no, queremos rey. En el capítulo 9, vamos a ir buscando los versículos claves. En el capítulo 9, le voy a leer el versículo 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Berocat, hijo de Alfía, hijo de un benjamita. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre todos los hombres no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo cual dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, y tenía un hijo que se llamaba Saúl, hermoso y el más alto del pueblo de Israel, porque dice, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ese lo escogió Dios. Bueno, les vamos a dar a Saúl. Pero pensemos bien que esta no es la voluntad de Dios y lo está eligiendo a él para complacer al pueblo. Porque Dios habla muchas veces que yo lo quité de en medio porque no era la voluntad del Señor. Y cuando no es la voluntad de Dios, esto no funciona. Le dice en el versículo 15,
Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tribu de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. Porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Clamaban a Dios que les dé un rey, ya no querían rey. Yo pienso por allá en el libro de los jueces con Gedeón, que le dijeron para que él gobernara después de lo que había hecho con los madianitas. Dijo, no, Jehová de los ejércitos es el rey, él los gobernará acá y todo, pero él no quiso hacer eso. Y aquí le dice el Señor a Samuel: Samuel, mañana a esta misma hora, no sé qué hora sería, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín y a él lo ungirás como príncipe de Israel. Y una de las cosas importantes que uno debe ir aprendiendo es lo que dice el Señor. ¿Cuál es el propósito de colocar a Saúl como el rey de Israel? Dice sobre mi pueblo Israel: y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos. El propósito de Saúl era liberar al pueblo de Israel de mano de los filisteos, los enemigos de toda la vida. Y él fue perdiendo el propósito. Recuerde bien cuál era el propósito: liberar al pueblo de Israel de mano de los filisteos. Es lo que le dice la palabra de Dios. Si seguimos buscando otros versículos para acá, dice en el capítulo 10, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Eso le había dicho el Señor: a este ungirás como príncipe. Y eso está haciendo Samuel con Saúl, ungido como rey de Israel. El 2, hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Recuerde que lo que utilizó Dios para sacar a Saúl de allá y ponerlo en Ramá, creo que donde estaba Samuel, fue unas asnas, se le perdieron. Y Cis le dice: vete y con algunos criados a buscar las asnas. Y él se fue, las asnas dieron la vuelta y regresaron, pero Saúl no aparecía. Y por eso dice acá: ahora la preocupación por las asnas ya se fue, pero ahora está afligido por su hijo, no sabe qué pasó. Y está con Samuel, y están pasando cosas extraordinarias, que él no va a contar esto. Entonces dice: las asnas ya se han encontrado y todo. El versículo 6, por eso le digo, vamos buscando los versículos claves. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Hay algunas cosas que van a acontecer acá que quizás sean como evidencia de que Dios le ha hablado y lo ha escogido. Y a pesar de que no es el rey que escogió Dios como a David, sin embargo le dio todas las oportunidades para que fuese el rey y fuera un hombre próspero también. Pero él perdió el propósito de las cosas. Y la cuestión es que a todos Dios nos va a dar oportunidades. Pero esa oportunidad que nos da será probada para ver si somos fieles y vamos a confiar en Él o qué es lo que vamos a hacer. Y eso le va a pasar a Saúl. Entonces le dice Samuel: entre todas estas cosas que van a pasar, que vas a encontrar gente que van a decirte, vas a profetizar también y todo, el Espíritu Santo de Jehová vendrá sobre ti y con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Dios hizo todas estas cosas con él. 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere
a la mano, porque Dios está contigo. Y le vinieron todas esas señales. Pero aquí viene una prueba. Le dice Samuel en el versículo 8: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda a Jehová. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. La prueba era: espere 7 días hasta que yo vaya a ofrecer sacrificio y te enseñe lo que has de hacer. Porque el ofrecer sacrificio era el trabajo de un sacerdote, no era de un rey. Ahora vamos a pasar, como les dije, vamos a ir buscando las partes claves que encontramos acá en cuanto a Saúl. Dios lo va a probar para ver si es verdad que va a esperar los 7 días. En el capítulo 13 dice en el versículo 1: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Mizma y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y sigue así. El versículo 5: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 600,000 de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Bet-Aven. Saúl está con unos 3,000 y el otro viene con una multitud que no se puede ni contar. 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas y pozos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad de Galaad. Pero Saúl permaneció aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y otros desertaron y se fueron, la mayoría escondidos se fueron, cruzaron el Jordán y volvieron allá a la tierra de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Fue un desastre. El pueblo iba tras él temblando. 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, y esto no lo tenía que hacer. Le dijo Samuel: espera 7 días para ofrecer el sacrificio holocausto, y te enseñaré lo que debes de hacer. Pero él se adelantó y ofreció el sacrificio, que no es el oficio de un rey, sino de un sacerdote. Y el 10 dice: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mizma, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. El 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, o has actuado como un loco. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que Dios va a actuar es en el último minuto o segundo. Siempre ha sido así con Isaac y Abraham. El cruce del Mar Rojo, cuando estaban entre la espada y la pared, ahí se abrió, y cosas así.
Y yo pienso en el capítulo 9 del libro de los Hechos con Saulo de Tarso, cuando se le cruzó Jesucristo, era porque él venía respirando amenazas y muerte. Y si se le atravesó ahí, lo detuvo, es porque sabía, este va a ser estrago. Pero ahí actúa Dios. En el último momento, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Si hubiera pasado la prueba, Saúl lo hubiera confirmado para siempre, pero esto ya fue un punto en contra. Y dice Samuel en el versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Dios te mandó. La desobediencia es terrible, esa paga mal y cuesta mucho, mientras que la obediencia paga bien y no cuesta nada, y paga muy bien. Él hubiera firmado el reino. Hubiera sido un reino firme para siempre, dice la palabra, pero ahora no será duradero, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, con estas cosas que van pasando, después lo manda a destruir a los amalecitas, que los destruya a todos, hombres, mujeres, niños, y aún a los de pecho, y animales y todo. Y le dice Samuel, escucha bien, está atento a las palabras de Dios, lo que Dios te está hablando. Presta mucha atención para que no vuelvas a cometer otro error. Sin embargo, él organizó su ejército, se fue y no hizo lo que Dios le dijo. Acaba con todos, animales, hombres, mujeres, ancianos, niños y aún a los de pecho. Pero se trajo los mejores animales y aún al rey se lo trajo también vivo. Y cuando Samuel le reclama, ¿qué es este balido de ovejas que yo escucho? Dijo, es para ofrecer holocausto a Jehová. Hemos perdonado, el pueblo perdonó a lo mejor del ganado para ofrecer sacrificio, y Dios no se agrada en sacrificios que le ofrezcamos a Dios el fruto de la desobediencia. Porque dice Samuel aquí en el capítulo 15, versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Crees que se complace tanto Jehová en víctimas y holocaustos como que se le obedezca? Él dijo, acaba con todo, ¿para qué traes esto? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Desechar la palabra de Dios no es cualquier cosa, perdió el reino. Como Él desechó la palabra, dice, yo también te desecho a ti. Y aquí en el capítulo 16, dijo Jehová a Samuel, el versículo 1, ¿hasta cuándo lloraréis a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y Samuel lloraba por Saúl. ¿Hasta cuándo lo vas a llorar si ya yo lo deseché? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, y si yo unjo a y Saúl llega a saber, me va a matar o hacer algo. Bueno, eran los problemas, las cosas que pensaba el profeta Samuel. Y lo mandó a que cogiera uno de los hijos de Isaí de Belén. Y ahí van a escoger a David, pero en el versículo 7, leamos el versículo 6 del capítulo 16, y aconteció que cuando ellos vinieron
vinieron. Él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. El hijo mayor, Eliab, el hijo de Isaí, porque era grande y todo, y diría: este tiene pinta de rey como Saúl o alguna cosa. Pero el 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, y el corazón de éste no es conforme al corazón del Señor, como el de David. Y pasaron los hijos, y habían pasado creo que 6 hijos, y ninguno había escogido el Señor. Y dijo Samuel a Isaí: estos son todos tus hijos. Dijo: no, hay uno que está pastoreando las ovejas, David. Y lo mandó traer. Y dice: envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. ¿Cómo nos equivocamos nosotros? Nosotros vemos la apariencia y todo, y dice: este parece, tiene pinta de rey, pero dijo: yo lo desecho, y escogió al menor. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde aquel día fue ungido David, y desde aquel día vino el Espíritu de Jehová sobre él. Pero mira el 14. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl por todas las cosas, la desobediencia y todo lo que venía haciendo. El Espíritu de Jehová vino sobre David para siempre, ahí en adelante. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Hasta aquí Saúl había guerreado y todo, y había ganado mucha batalla, era victorioso, Dios le ayudaba y todo. Pero no esperó los 7 días que le dijo, y eso fue una prueba para ver si él iba a confiar en el Señor, pero no lo hizo. Después lo manda a destruir a los amalecitas, y tampoco lo hizo. Después Dios dice: me pesa haberlo puesto como rey, porque se ha ido en contra de él, porque no hacer la voluntad de Dios es irse en contra. Pero el Espíritu va sobre David, y enseguida dice: y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces de aquí en adelante va a ser otra cosa. Con el Espíritu de Dios, que podía haber hecho cosas extraordinarias, no las hizo. Peor ahora, sin el Espíritu, Dios se apartó de él, y separado de él nada podemos hacer. Y dice por acá, después que en el capítulo 18, en el capítulo 17 es la pelea de David con Goliat, y sabemos que le cortó la cabeza a Goliat y la trajo. Pero hubo unos villancicos que cantaban por ahí, decía en el capítulo 18, versículo 7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Es decir, bueno, leamos: y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Tremendo, ya separado de Dios es otra cosa. Y dice el 10, y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa, y David tocaba con su mano como los otros días. Y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces. Ahora intenta matar a David. Y cambió todo. Con el Señor somos una cosa, pero separados de Él, desde aquel día el Espíritu de Jehová se apartó de Él, y comenzó una tragedia para este hombre.
Ya hemos terminado y no terminamos el tiempo, pero no terminamos con este. Creo que si Dios nos permite, en el próximo domingo terminamos esta historia y veamos cómo termina. Cómo termina este hombre y cómo pierde de vista el propósito por el cual fue colocado como rey. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre de Cristo el Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice la palabra: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Pedimos por el Ecuador, el mejor donde Dios me tiene, y por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel. En el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: amén. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu